qué nos quedamos? ¿Ya íbamos a empezar con nuestra práctica o no? No estábamos viendo lo de las capacitancias e inductancias, pero se estaba trabando mucho. Ah, ya, estábamos viendo la parte de impedancia todavía, ¿verdad? Se estaba, se estaba trabando el internet. Entonces todavía no estamos con la práctica. A ver, vamos a retomar otra vez. Entonces, la parte de la impedancia tiene que entenderse primero bien. La impedancia, ok. Bueno, la parte de que es un número complejo, esa parte sí se entendió, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, sí. Impedancia. ¿Y cuándo es que se presenta la impedancia? ¿Por qué se presenta la impedancia? Se presenta en la corriente alterna. Es como una resistencia a la oposición. Bueno, es una resistencia al paso de la corriente. Así es, en corriente alterna y es una resistencia total. Y de hecho es una resistencia compleja, porque es un fasor. Entonces, en electricidad electrónica se le llama fasor a un vector. Es prácticamente un vector que tiene magnitud y dirección también. Entonces, aquí está. Entonces, se simboliza por Z. Z es la impedancia. Tiene dos partes. Una parte real, R. La R es la que podemos medir con un multímetro. Esta R es la resistencia real. Se mide en ohms. Pero la X, este es el número imaginario. Este número imaginario es la reactancia. ¿Y qué es la reactancia? La reactancia es perjudicial porque es un desperdicio en calor y aparece cuando la frecuencia aparece. Automáticamente. Imaginen que la frecuencia no existe, la frecuencia es cero, entonces esta X se borra de la ecuación y entonces Z es igual a R. La impedancia se convierte en la resistencia real y se convierte en un número escalar, nada más. No es un número complejo. Pero en el momento que empieza a aparecer una frecuencia, aunque sea pequeña, empieza a aparecer una reactancia. Entonces, reactancia puede ser de dos tipos. La reactancia se va a presentar en dos elementos, en los capacitores y en las bobinas. En los capacitores se llama reactancia capacitiva y esta es la fórmula con la cual se puede calcular. La reactancia únicamente se calcula, no se puede medir. La reactancia capacitiva es negativa, por eso aquí en la fórmula está y es XC. XC es negativa, entonces 1 sobre WC. Pero no es W, realmente este W se llama omega y omega es una velocidad angular. Una velocidad angular, ¿por qué una velocidad angular? La corriente alterna parte a partir de una velocidad angular, pero como nosotros la conocemos está desglosada en el eje de las X, que es el tiempo. Entonces, si nosotros un círculo le ponemos un puntito y lo hacemos girar en su propio eje, va a tener una velocidad angular. Si ese puntito nosotros lo graficamos en XY, y si en X le llamamos tiempo y en Y le llamamos amplitud, entonces lo que va a describir es una onda senoidal. De ahí parte la onda senoidal. Entonces, por eso tiene una frecuencia angular. Pero esta frecuencia angular la podemos sustituir por una frecuencia en hertz, en ciclos por segundo. Más adelante vamos a ver cómo es la fórmula, pero aquí está representado a través de una frecuencia angular e involucra la capacitancia en faradios. Entonces es inversamente proporcional. La, la reactancia capacitiva es inversamente proporcional al producto de la velocidad angular y la capacitancia. Quiere decir que entre más grande sea la reactancia, perdón, entre más grande sea la frecuencia o la velocidad angular, más pequeña es la reactancia.
Eso nos explica por qué un capacitor se comporta como un circuito cerrado en corriente alterna y como un circuito abierto en corriente directa. En corriente directa no existe la frecuencia y en corriente alterna sí. Entonces, en corriente alterna, la reactancia hace que esa resistencia empiece a bajar con la frecuencia. Entre más grande sea la frecuencia, la reactancia es más pequeña. Entonces se convierte prácticamente en un cortocircuito cuando la frecuencia es muy alta. Y cuando es una reactancia de una bobina, se llama reactancia inductiva y es XL y es omega L. O también lo podemos describir como una frecuencia en Hertz. Pero esta reactancia es directamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que una bobina funciona de forma inversa a un capacitor. La respuesta a la frecuencia de una bobina es diferente. Entonces, la respuesta a la bobina es a la inversa de un capacitor. El capacitor baja la impedancia y en una bobina aumenta. Normalmente en una bobina en corriente directa la resistencia la despreciamos porque una bobina es prácticamente un cable. Un cable que no tiene resistencia es prácticamente cero. Y si tiene una resistencia es muy pequeña, a lo mejor 0.001 ohm. Es despreciable. Pero ¿qué pasa si esa bobina nosotros la alimentamos como una fuente de alimentación corriente alterna y subimos la frecuencia? Entonces, esa resistencia va a subir porque la reactancia, empieza a aparecer la reactancia y la reactancia va a subir conforme la frecuencia aumenta. Entonces, es directamente proporcional y es positiva. Entonces, la reactancia la vamos a graficar, la podemos graficar, de hecho, así. Entonces, y la resultante se llama impedancia. Y entre ellas forman un triángulo rectángulo. Entonces, porque tiene 90 grados aquí. Entonces, esto quiere decir que este triángulo lo podemos resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces, en el eje de las X, yo grafico la resistencia real y en el eje de las Y, yo grafico la reactancia. Si la reactancia es positiva, si es una bobina, es hacia arriba, es positiva. Y si es un capacitor, es negativa y va a ser hacia abajo. Entonces, la resultante igual estaría hacia abajo con la pendiente negativa cuando es un capacitor. Eso, así es como funcionan estos dos elementos y por eso se les llama complementarios. Porque mientras uno es positivo, el otro es negativo. Mientras uno sube la impedancia con la frecuencia, el otro baja la impedancia con la frecuencia. Por eso son complementarios. Así es como funciona la impedancia. Entonces, la impedancia... Entonces la podemos resolver también como Pitágoras, como está aquí. Entonces, a ver, podemos hacer el cuadrado. Z al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado más X al cuadrado. Y lo podemos resolver así para sacar el valor absoluto, como viene aquí. Cuando ponemos estas dos rayitas en la Z, quiere decir que es el valor absoluto. No nos importa si es positivo o negativo. Simplemente es el valor absoluto y se va a medir en ohms. Esa es la impedancia. Entonces, es una resistencia para los circuitos que tienen una frecuencia. ¿Preguntas? No, profesor. ¿Seguros? No, profe. No, profe. No. Ninguna, profe. Ok, sí se entendió muy bien entonces. ¿Qué pasa entonces con nuestro circuito RC que estamos viendo ya hasta el cansancio desde el principio? Nuestro circuito de una resistencia con un capacitor y una fuente de alimentación. Entonces, este circuito va a tener una respuesta a la frecuencia. Esa va a ser nuestra primer práctica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo es que varía la impedancia con la frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero
vamos a ver cómo calculamos en base a la frecuencia, porque es muy difícil también tener a la mano la velocidad angular de nuestra frecuencia de corriente alterna, ¿no? Entonces, normalmente estamos acostumbrados a ver la frecuencia en hertz. Entonces, tenemos nuestra frecuencia en hertz y entonces ya, si nuestra fórmula está en base a los hertz, es más fácil. Entonces, vamos a ver cómo sería entonces nuestra fórmula para calcular esa reactancia. En este caso, nuestra primera práctica va a ser el capacitor con una resistencia y entonces esta sería nuestra fórmula. Reactancia capacitiva va a ser 1 sobre 2pi Fc. Entonces, esa omega la sustituimos por 2pi F. 2pi F es la velocidad angular, porque tiene que ver con una circunferencia. Entonces sustituimos omega y ponemos 2pi F. Pi es 3.1416, F es la frecuencia en hertz y C es la capacitancia en faradios. Entonces aquí vemos claramente que cuando la frecuencia aumenta, la reactancia va a disminuir porque es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir inversamente? Que si la frecuencia sube, la reactancia baja. Si la frecuencia baja, la reactancia sube. Eso es inversamente. Eso es como se comporta un capacitor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienen ya una cuenta en el multisim, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profesor. Ok, entonces abran el multisim y vamos a hacer nuestro circuito, el habitual, el de la resistencia con un capacitor y la fuente de alimentación va a ser de corriente alterna. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle los valores en la fuente 12 volts RMS, fuente de corriente alterna, un capacitor de 2200 microfaradios y una resistencia de 1 kilo ohm. Y entonces vamos a ver la respuesta a la frecuencia. Vamos a variarle la frecuencia a la fuente de alimentación. Empezamos con una frecuencia baja, por ejemplo, 60 Hz, y después subimos a una media, por ejemplo, 5000 Hz o 5 kilohertz, y después una alta, como 100 kilohertz. Y vemos cómo es que se comporta en la fórmula, en esta ecuación. Sustituimos la frecuencia y la capacitancia y vemos cuál es el valor de la reactancia. Eso es calculado, pero vamos a poner en nuestro circuito simulado, vamos a ponerle un voltmetro. Hay un ruido, hay un ruido. Vamos a ponerle el voltmetro para que mida la diferencia de potencial, la caída de tensión en el capacitor, y vamos a ver si esa diferencia potencial cambia cuando nosotros cambiamos la frecuencia. Debe de cambiar porque la impedancia cambia. Entonces, si la impedancia cambia, la caída de tensión también debe de cambiar. Entonces, ese va a ser el resultado de nuestra simulación en el circuito. Entonces, abran el multisim y hacer ese circuito, por favor. Aquí sigo por si tienen alguna pregunta. Profesor, Sí, disculpe, ¿podría repetir los datos, de favor? la fuente de alimentación es de corriente alterna a 12 volts. El capacitor, 2200 microfaradios. Y la resistencia de 1 kilo ohm. Sí, gracias, profe. Sí, de nada.
Profe, ¿me escucho? ¿Sí? ¿Puede volver a repetir los datos, por favor? Los datos es un circuito en serie de un capacitor con una resistencia y una fuente de alimentación. La fuente de alimentación es de 12 volts, corriente alterna. Ujú. El capacitor es de 2200 microfaradios y la resistencia es de 1 kilo ohm. Gracias, profe. Sí, de nada. Profesor, vamos a entregar la práctica ahorita. Es que yo estoy instalando Multisim de nuevo porque se formateó mi computadora en estos días y se desinstaló. Ah, no, no es para entregar, hay que hacer los resultados, pero no lo estamos instalando el multisim. El multisim usas el multisim online, el que está instalado en la red. Entonces buscas multisim live, Ah, sí. sí, ya está instalado, no tienes que instalarlo. Entonces a ver, te lo voy a poner aquí en el chat, Ok. Creo multisim live, que ya lo encontré. Multisim Live. sí, y el primero que te salga, ahí te metes y te va a pedir que crees una cuenta. Ya te metes a la cuenta y ya no es necesario que lo instales. Usas el que ya está ahí. Ah, no lo conocía. Vale, lo voy a empezar entonces. Gracias. Sí. Una pregunta, ¿de cuánto era la resistencia? La resistencia es de 1 kilo ohm. Ah, gracias. Profe, una pregunta. ¿Lo corro a 60 Hz y 120 de voltaje RMS? No, el voltaje es 12. El voltaje lo dejas fijo. 12 volts RMS. Todo el tiempo el voltaje se queda fijo. Lo único que vas a variar va a ser la frecuencia. 60 y luego 5000 Hz y luego 100.000 Hz. Pero el voltaje lo dejas fijo. Profe, y con el multímetro, ¿qué íbamos a medir? La caída de tensión, El- volts, Ajá, ok. del capacitor. Wow. Tiene que variar, en teoría tiene que variar porque como la resistencia está variando, entonces la caída de tensión es lo que vamos a comprobar si sí cambia, porque se supone que debe de cambiar porque la impedancia está cambiando con la frecuencia. Entonces la caída de tensión también debe de cambiar.
Profe, Sí, en todos son el mismo voltaje, ¿verdad? El único que cambia es la frecuencia. la frecuencia es la que vas a ir cambiando para que veas el efecto en la caída de tensión. ¿Es 60 y qué más, perdón? 60, 5000 y 100,000. Ok, gracias. Sí.
Disculpe, profe, dijo que le variáramos la frecuencia o el voltaje, es que no escuché. La frecuencia, el voltaje lo dejas fijo en 12 volts. Entonces la frecuencia la variamos entre 5000 y la otra 10000. 60 Hz, Ajá. 5000 Hz y 100.000. 100,000, ok, sí, profe. 100.000 Hz. Sí, gracias. Sí, de nada.
Pero ni si- Profe, ¿Y qué pasó? es, después de que hicimos lo de multisim, nos pasamos a hacer la fórmula, ¿verdad? O Sí, sí, comprobamos. ahora con estas frecuencias que usaste, hay que calcular Ajá. la reactancia capacitiva. Debe variar Ah, porque la ok. frecuencia cambia, sí. Ok, gracias. Pones los valores, lo que te resulte, lo pones en una tablita. Profe, una pregunta. Vale, pues. Las unidades de la reactancia es en ohms, ¿verdad? Es en ohms, sí, también en ohms. Ok. Bueno, es que creo que ya los tengo. Ajá. Ya están calculados y ya está medida también la caída de tensión. Em, sí, creo que ya. Sí varía la caída de tensión. Me falta esa. Espérame tantito. Ujú. Se nos está terminando el tiempo. Nos conectamos en el otro link, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Yo, profe, Pérez Parada. A mí nada más falta poco. Ok, en un ratito entonces les explico cómo se va. Van a tener 8 días para entregar el reporte de práctica. Yo lo acabé, pero pensaba en mandarle los resultados en chat. ¿No se escuchó bien? ¿Cómo? Que yo ya acabé, Ah, pero pensaba mandarle los resultados en el chat. no, 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 eso va a estar en el reporte de práctica. Eso lo vas a poner en el reporte de práctica. Ahorita les digo cómo va a ser el reporte de la práctica. Va a llevar unos pasos. Ah, ok, Ujú. vale. Solo dijo reactancia capacitiva y caída de tensión en el capacitor, ¿verdad? Así es, sí. Ok. Bueno, entonces
El reporte de práctica va a ser a mano, a excepción de los diagramas. Los diagramas los van a poder insertar los que les da el Multisim en el desarrollo. Perdón. Los únicos que van a poder ser de la computadora son los diagramas. Entonces, va a llevar una portada donde lleva el nombre de la escuela, nombre del alumno, nombre del profesor, grupo, fecha, nombre de la práctica y objetivo. Esa es la portada. En la 2 es introducción. Introducción, vamos a poner un poco de teoría de los elementos a utilizar. En este caso, ¿cuáles serían los elementos a utilizar en la práctica? Multisim, ¿no? Ajá, pero los elementos del circuito Capacitor, El resistencia. capacitor, la resistencia. y fuente de alimentación corriente alterna. Ajá, esos son los elementos. Entonces, ahí un poquito de teoría. Y después la lista de material. La lista de material va a ser Multisim, pero dentro de Multisim utilizamos un capacitor, y como es un capacitor grande, 2200, entonces el capacitor es de tipo electrolítico, es polarizado. Entonces, esa es la lista del material. En el desarrollo, pues los pasos que siguieron para cuando cambiaron las frecuencias. En resultados, vamos a graficar. Se va a graficar la reactancia capacitiva en el eje de las X y la diferencia potencial o caída de tensión en el eje de las Y. Entonces tal vez sea necesario poner más mediciones porque nada más están poniendo 3. Entonces, para que se vea más con más forma la gráfica, pueden cambiar a más frecuencias para que tengan más de 3 mediciones, ¿no? Igual, como van a cambiar de frecuencias también, entonces van a subir también los cálculos. Ahí en los resultados también va la tablita donde van todos las mediciones de caídas de tensión del capacitor cuando varían la frecuencia. Conclusiones. ¿Cuál fue la respuesta del capacitor al cambio de esa frecuencia? ¿Por qué se comporta así? Una conclusión más técnica. No va a ser así como que se vio muy bonito y que sí se simuló perfectamente. No, tiene que ser un poco técnica, ¿no? ¿Qué pasa con el capacitor cuando varían la frecuencia? ¿Qué pasa con la impedancia, con la reactancia? ¿Por qué aparece la impedancia? ¿Por qué varía la caída de tensión? Esa es la conclusión. Bibliografía. Si se basaron en algún libro, en una página de internet para poner la introducción o en el desarrollo, pues aquí lo ponen en la bibliografía. Todo esto es a mano, a excepción de los circuitos. Entonces, esta es nuestra primera práctica. Esta práctica no la vamos a hacer de forma física, porque para poder hacer la fuente de corriente alterna variable, es un poquito complicado. Los elementos para hacer la variable, es más complejo el circuito. Entonces, no tiene mucho caso porque se encarecería. Ahí esta unidad debe de ser más corta. Entonces, esta práctica y la segunda, que tiene que ver con circuito RL, un circuito con una bobina, respuesta de una bobina a la frecuencia, también va a ser simulado, porque también tenemos el mismo problema con la fuente variable, fuente de corriente alterna variable, para ver la respuesta. Entonces va a estar simulada. Entonces, este reporte a mano, igual lo hacen en su cuaderno a mano, sacan una foto cada una de las hojas, las insertan en Word y salvan un archivo PDF y es el que suben al Classroom. ¿Algún comentario? Dijo que se tenía que graficar la caída de tensión en el eje de las Y y la reactancia en el eje de las X. En las X, reactancia capacitiva, la que se calcula con esa fórmula que les puse, esa que se calcula es en el eje de las X. Entonces, van a hacer más mediciones porque con tres mediciones va a ser no va a tener mucha forma la gráfica. Entonces ponen más de 3 mediciones, a lo mejor 5 o 10, las que quieran,
para que tenga más forma la gráfica. Entonces, eje de las X, reactancia capacitiva, eje de las Y, caída de tensión en el capacitor, la que van a medir. Ok, gracias. Sí, Profe, ¿sí nos podemos apoyar en hojas milimétricas? sí. Sí, usan escuadras y todo para que salga así bonito, o sea, usan colores, todo lo que puedan para que se vea bonito, como esa mano. Ah, ok, gracias. Ujú. Profe, Sí. ¿y la tabla qué era lo que contenía? La tabla tiene las mediciones de las caídas de tensión a diferente frecuencia. Pones en una columna, pones la caída de tensión y en otra la frecuencia que corresponde a esa caída de tensión. Ok, muchas gracias. ¿Cómo se llama esta práctica? Respuesta a la frecuencia de un circuito RC. Ese es el nombre. Se los voy a poner en el chat. Respuesta a la frecuencia de un circuito RC. ¿Qué pasa con un circuito RC cuando variamos la frecuencia? ¿Qué pasa con la reactancia? ¿Qué pasa con la impedancia? ¿Qué pasa con la caída de tensión? Si existe un cambio. Este cambio no se vería si nuestra fuente de alimentación sería corriente directa, porque en corriente directa no está presente el parámetro impedancia, no existe, es resistencia. Entonces resistencia es escalar y no pasa nada. Es el mismo, siempre es fijo, pero en este caso, como la frecuencia varía, esa impedancia también varía con la frecuencia, es lo que vamos a comprobar aquí. Entonces, ¿sí se entendió cómo se tiene que entregar la práctica? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces tienen 8 días, entonces tienen hasta el próximo jueves para entregarla. Les voy a subir la actividad aquí en el Classroom para que ahí lo vayan poniendo su archivo. Entonces, si no hay otra cosa, Disculpe, profe. sí, Para la tarea que tiene como fecha límite el día de hoy, ¿debe de llevar alguna portada? no, nada más así, la tarea es tarea número 1. Ah, ok. El nombre del archivo igual tarea número 1. Sí, le pones tu nombre obviamente a la tarea, ¿no? Ahí en tu libreta le pones tu nombre. Sí, profe. Ujú. Vale, gracias. De nada. Bueno, entonces eso sería entonces todo por hoy. Entonces seguimos mañana. Una pregunta. El nombre del archivo, ¿qué debe llevar? ¿La qué, perdón? O sea, el nombre del archivo, o sea, para escribir. Ah, el nombre del archivo, pon el que tú quieras, nada más súbelo en la actividad que corresponde. No tiene un formato el nombre de archivo, nada más que sea de extensión PDF. Ok, de acuerdo. Sí. Es práctica número 1. ¿Sí se acuerdan cuál es mi nombre, verdad? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, entonces, bueno, pues hasta mañana. Mañana preparamos la siguiente práctica que va a ser circuito RL, pero necesitamos ver un poco de teoría primero. Ok, profe. Hasta mañana. Nos vemos. Hola, profe. Hasta mañana. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, de nada. Gracias, profe. Hasta luego. De nada, hasta luego.